En el verano abrasador de 1964, en Mexicali, Baja California, una ciudad donde el sol es un martillo de bronce que golpea la tierra agrietada, Rosa María Delgado, una mujer de 35 años, contaba las monedas que le quedaban. Sus manos, ásperas como la lija por años de restregar ropa ajena en el lavadero, temblaban. Acababa de cometer la mayor locura o la mayor bendición de su vida. Había gastado los ahorros de 2 años, 800 pesos, en 3 hectáreas de tierra salada. Era un terreno baldío a 5 kilómetros de la ciudad, justo en la línea donde el desierto reclamaba lo suyo. No tenía agua, no tenía luz. Era un erial donde ni siquiera los mezquites se atrevían a crecer. El agente de bienes raíces se había reído al firmar los papeles. Se lo vendió por casi nada porque la tierra estaba maldita, según los lugareños. Lo que Rosa María no sabía, lo que el comandante Miguel Ángel Torres, el temido jefe de migración local, había logrado enterrar bajo toneladas de burocracia y miedo durante 2 años, era que esa tierra maldita era la tumba de 120 hombres. 120 braceros que, en 1962, habían pagado por un cruce legal a Estados Unidos y, en lugar de ser deportados como decía la versión oficial, habían sido asesinados y enterrados en el desierto. Entre esos 120 hombres, cuyo único crimen fue exigir la devolución de su dinero, estaba su esposo, Javier. Sus 4 hijos eran su ancla y su tormenta. Marisol, la mayor, de 13 años. Era una copia en miniatura de Rosa María. Mismos ojos oscuros y serios, mismo cabello negro y espeso, pero con una dureza en la mandíbula que no le correspondía a su edad. Marisol había dejado de ser niña el día que su padre desapareció. Había renunciado a la escuela, donde era la más brillante en matemáticas, para ayudar a su madre a lavar ropa. Era la administradora, la que contaba los centavos, la que repartía las tortillas, asegurándose de que el bocado más grande fuera para el más pequeño. Guardaba un resentimiento silencioso contra el mundo, pero una lealtad feroz hacia su familia. De su padre, Javier, recordaba las canciones que le enseñaba y la promesa de un vestido bonito para su quinceañera. Ahora solo le quedaba el trabajo. Diego, de 11 años. Él era la rabia silenciosa. Físicamente era un delgado. Alto para su edad, huesudo, con la mirada penetrante de Javier. No hablaba de su padre, pero lo extrañaba con una violencia que lo ahogaba. Había sido el compañero de Javier. Juntos habían pescado en el río Hardy. Juntos habían soñado con ir a California. La historia oficial de la deportación nunca le cuadró. ¿Por qué papá se iría sin su armónica?, le preguntaba a Rosa cada noche durante el primer año. Ahora había dejado de preguntar. Se había vuelto territorial, protector de su madre y hermanas, y guardaba un odio profundo por los uniformes verdes de la patrulla de migración. Su único objetivo en la vida era hacerse lo suficientemente fuerte para vengar a su padre. Sofía, de 8 años. Ella era la fragilidad. Sofía vivía en un mundo de sueños donde su padre todavía estaba en California, trabajando en los campos de fresas, y un día enviaría por ellos. Era pálida, delgada, con grandes ojos asustadizos que se llenaban de lágrimas con facilidad. El calor de Mexicali la enfermaba, y la nueva tierra desértica la aterraba. «Aquí no hay nada, mami, solo polvo y fantasmas», susurraba por la noche. De su padre, recordaba el olor a tierra mojada que traía después de trabajar y el tacto suave de su bigote cuando la besaba. Se aferraba a una pequeña muñeca de trapo que Javier le había hecho. Y Carlos, de 6 años. El más pequeño. Apenas recordaba a Javier.
Solo tenía imágenes borrosas de un hombre grande que lo lanzaba al aire y una risa estruendosa. Carlos era el recordatorio de la inocencia perdida. Era un niño alegre pero necesitado, que se aferraba a la falda de Rosa María a donde quiera que fuera. Su presencia era un consuelo y, al mismo tiempo, la motivación más poderosa de Rosa. Él era el único que aún no estaba roto. En el fondo de un pequeño baúl de madera, envuelta en una camisa vieja, estaba la única posesión de valor que Javier había dejado atrás: su armónica. Una Hohner de metal plateado, abollada por el uso. No era un objeto valioso, pero era su voz. Javier no sabía leer ni escribir, pero podía tocar cualquier canción que oyera. La armónica era su alegría, su tristeza y su esperanza. Rosa la guardaba como si fuera el alma de su esposo, un alma que se había silenciado demasiado pronto. Hace apenas 2 años la vida era dura, pero olía a esperanza. La vida olía a naranjas y a música de armónica. Rosa recordaba las noches de sábado. El sonido era lo primero. El gemido alegre y melancólico de la armónica de Javier mientras se sentaba en el escalón de la entrada. Tocaba corridos de la Revolución y canciones de amor que hacían suspirar a las vecinas. El olfato era el de la leña de mezquite quemándose y el aroma de las tortillas de harina que Rosa cocinaba en el comal. Javier entraba. El tacto de sus manos callosas por el trabajo de campo era áspero contra la piel de Rosa, pero sus besos eran suaves. El sabor era el de los frijoles refritos con un poco de queso, comidos directamente de la olla, y el trago de cerveza tibia que compartían. La vista era la de sus hijos, bailando torpemente al son de la armónica, sus sombras proyectadas en la pared de adobe por la luz de la lámpara de aceite. Recordaba el día que Javier anunció que se iba de bracero. Fue en la primavera de 1962. El aire olía a polvo y a la promesa de lluvia que nunca llegaba. Habían ahorrado durante 1 año solo para pagar el permiso. La vista era la de Javier sosteniendo los papeles del contrato, su rostro iluminado por una esperanza casi dolorosa. «Con esto, Rosa», le dijo, su voz vibrando de emoción. «En 1 año volvemos. 1 año y compramos nuestra propia tierra. No más trabajar para otros, te lo juro». El tacto fue el abrazo desesperado que le dio, apretándola tan fuerte que le cortó la respiración. El sabor fue el de sus lágrimas, saladas, que ella no supo si eran de alegría o de miedo, y recordaba la mañana en que se fue. La estación de autobuses al amanecer. El olfato era una mezcla abrumadora de diésel, sudor humano y el café amargo que vendían en un puesto. Cientos de hombres como él, con sus sombreros gastados y sus sueños guardados en maletas de cartón. Le dio un beso a cada niño. A Diego le revolvió el pelo. «Cuida a tu madre, campeón». A Marisol le prometió un vestido. Le dio a Rosa un último beso, un beso que sabía a tabaco y a tristeza. «Tocaré esto pensando en ti», dijo, golpeando el bolsillo de su camisa donde guardaba la armónica. Ella lo vio subir al autobús. Fue la última vez que lo vio con vida. La versión oficial llegó 3 semanas después. Disturbios en la frontera y deportación masiva. Así lo anunció el comandante Miguel Ángel Torres en una breve y fría nota en el periódico local. Torres era un hombre temido en Mexicali. Un hombre con ojos de hielo y un bigote perfectamente recortado, que había construido un feudo personal en la oficina de migración. «Hubo un intento de cruce ilegal masivo», le dijo fríamente a Rosa cuando ella fue a exigir respuestas, su voz resonando en la oficina con aire acondicionado que olía a cera para pisos. Su esposo, Javier Delgado, estaba entre los agitadores. Intentaron quemar un puesto de control.
fueron detenidos y deportados de inmediato a sus estados de origen en el sur de México. ¡Mentira!, gritó Rosa golpeando el escritorio. Javier tenía sus papeles. Él pagó. Iba legal. Señora, su esposo la abandonó, dijo Torres encendiendo un cigarro. Se unió a los agitadores y ahora está en Oaxaca o quién sabe dónde. Debería estar avergonzada, no haciendo un escándalo. Ahora, retírese. Pero Rosa sabía que era mentira. 2 semanas antes del supuesto disturbio, había recibido un giro postal. 200 pesos. Y una nota garabateada. No me dejan cruzar. El comandante Torres quiere más dinero. $100 más. Es una estafa, Rosa. Todos estamos enojados. Vamos a protestar. Luego, el silencio. Y luego, la noticia de la deportación. Pero la verdadera prueba, la que la despertaba por la noche, era que el giro postal había llegado dentro de la funda de la armónica. Javier se la había enviado por correo. Él nunca, jamás, se habría ido a ningún lado sin su armónica. El mundo de Rosa se redujo a 3 opciones imposibles. La primera opción vino de un oficial de migración de bajo rango, un hombrecillo nervioso con ojos asustadizos que la visitó de noche. Señora Delgado, el comandante Torres lamenta su inconveniente. Entiende que su esposo la dejó sin nada. Ofrece esta ayuda humanitaria. Le ofreció un sobre con 500 pesos. El subtexto era claro. Toma el dinero. Cállate. Olvida el nombre de Javier Delgado. Dígale al comandante que se puede ir al infierno, dijo Rosa cerrándole la puerta en la cara. La segunda opción era el silencio. Quedarse en Mexicali, agachar la cabeza, lavar ropa, criar a sus hijos en las sombras. Su propia madre se lo suplicó. Mija, por Dios, tienes 4 bocas que alimentar. No puedes pelear contra el gobierno. Torres es un hombre poderoso. Si sigues preguntando, te van a desaparecer a ti también. ¿Qué será de tus hijos? El subtexto. Los muertos están muertos. El poder es absoluto. Rinde. La tercera opción era la que le gritaba su corazón. Investigar. ¿Pero cómo? ¿A quién acudir? El comandante Torres era la ley en esa frontera. Durante 2 años, Rosa eligió la opción 2, la supervivencia cobarde. Lavaba ropa desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Ahorró cada centavo. Ahorró para comprar un pedazo de tierra, cualquier pedazo, que nadie pudiera quitarle. Ahorró lo suficiente para comprar las 3 hectáreas de tierra salada que nadie más quería. Un lugar para construir una choza de adobe y finalmente tener algo propio. Y fue allí, en esa tierra maldita, mientras cavaba en busca de agua, donde la verdad la encontró a ella. Habían estado cavando durante 2 días bajo el sol implacable. El plan era cavar un pozo. La tierra era dura como la roca. Rosa y Marisol sacaban cubetas de tierra, mientras Diego, con la energía furiosa de sus 11 años, golpeaba el fondo del agujero con un pico. No hay nada, mamá, dijo Diego, su voz ahogada por el eco, cubierto de sudor y polvo. Esta tierra está muerta. Sigue cavando, mijo. Tiene que haber agua. El pico golpeó algo. Pero el sonido no fue el de una roca. Fue un sonido sordo, un crack húmedo. Creo que es madera podrida, gritó Diego. Excavó alrededor del objeto. No era madera. Era un hueso. Un fémur humano. Rosa se quedó helada. Mamá. La voz de Diego temblaba. Hay más. Cavaron frenéticamente. El pánico reemplazó al agotamiento. A 1,5 metros de profundidad, la tierra cambió.
Se volvió más oscura, mezclada con restos de tela podrida. Descubrieron un cráneo. Luego otro. Y otro. No era un entierro. Era una fosa. Sofía, que miraba desde el borde, soltó un grito agudo y corrió a esconderse detrás de la pila de adobes. Rosa saltó al agujero. La tierra olía agria, a descomposición antigua y a cal. Encontró un trozo de tela de mezclilla podrida. Metió la mano en lo que había sido un bolsillo. Sacó un objeto rectangular, cubierto de una capa cerosa y sucia. Lo limpió. Era una cartera de hule, de las que vendían baratas. Dentro, protegida de la humedad, había una tarjeta laminada. Una mica. Un permiso del programa de braceros. Nombre: Arturo Gómez López. Edad: 28. Estado: Oaxaca. Rosa sintió que el desierto daba vueltas a su alrededor. Deportados, había dicho Torres. ¡Sigan cavando!, ordenó Rosa. Su voz era un graznido. Diego, ahora pálido pero con una determinación sombría, volvió a clavar el pico. Encontraron más. Carteras. Pequeños crucifijos. Medallas de la Virgen de Guadalupe. Y más micas de braceros. Hombres de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas. Hombres que, como Javier, habían venido al norte a buscar una vida mejor. Rosa se sentó al borde del agujero, rodeada por las pertenencias de los muertos, mientras el sol se ponía, tiñendo el desierto de un rojo sangre. Eran ellos. Los 120. Y su tierra era una fosa común. «Mamá», Marisol susurró, sosteniendo algo. Creo que esto es de papá». Marisol sostenía un pequeño trozo de cuero, casi desintegrado. Pero cosido en él, milagrosamente preservado, había un pequeño botón de nácar. Rosa lo reconoció al instante. Era el botón que se le había caído a la camisa favorita de Javier, el que ella misma había vuelto a coser con hilo rojo brillante la noche antes de que él se fuera. Y luego Diego encontró la carta. Estaba dentro de una pequeña botella de vidrio, tapada con cera, enterrada junto a los huesos. Parecía que alguien la había escrito y enterrado apresuradamente. La letra era casi ilegible. No era la letra de Javier. Era de otro hombre. Si alguien encuentra esto, que Dios lo ayude. Somos 120 hombres. El comandante Torres nos cobró $100 a cada uno por los papeles en Mexicali. Era una estafa. Tomó nuestro dinero y nunca entregó los permisos. Hoy, 14 de junio de 1962, protestamos. Exigimos nuestro dinero de vuelta. Javier Delgado, de aquí de Mexicali, fue nuestro líder. Habló por nosotros. Torres nos dijo que nos devolvería el dinero. Nos dijo que nos llevaría en camiones al campamento de procesamiento. Es una trampa. Nos están llevando al desierto. Hay hombres con rifles. Le dije a Javier que escondiera su armónica. Le di esta botella. Si morimos, que se sepa la verdad. No fue un motín. Fue un robo. Y ahora es un asesinato. Díganle a mi esposa en Jalisco que la amo. Felipe Cruz. Rosa leyó la carta en voz alta. El viento del desierto era el único sonido. Ahora lo sabía todo. Javier. Su Javier. Había sido el líder. Había hablado. Y lo habían silenciado por ello. La carta lo cambió todo. Ya no era solo su dolor. Era el dolor de 120 familias. Felipe Cruz. El hombre que escribió la carta. ¿Y si no estaba muerto? Le dije a Javier que escondiera su armónica. Rosa corrió hacia la pila de huesos y tela. Empezó a cavar con sus propias manos, frenéticamente. Si la carta estaba allí, quizás. Debajo de un cráneo,
envuelta en lo que quedaba de una chaqueta de mezclilla, la encontró. La armónica. Y junto a ella, la hebilla de un cinturón. El cinturón de Javier. Se derrumbó sobre la tumba de su esposo, sollozando, el polvo mezclándose con sus lágrimas. De repente, un ruido la hizo levantar la vista. Un hombre estaba parado al borde del agujero, recortado contra el cielo púrpura del atardecer. Era viejo, con la piel curtida como el cuero y un parche negro sobre un ojo. «Sabía que algún día alguien cavaría aquí», dijo el hombre. Su voz era un susurro áspero. Diego se puso delante de Rosa, con el pico en la mano. «¿Quién es usted?» «Me llamaban el Tuerto», dijo el hombre. «Mi nombre es Pedro. Yo era uno de ellos». Rosa se puso de pie, temblando. ¿Felipe Cruz? No. Felipe era mi amigo. Lo vi escribir esa carta. Yo escapé. Pedro se sentó en el suelo, el peso de 2 años de silencio cayendo sobre él. Torres nos alineó. Nos dijo que era un procedimiento de deportación. Pero vi a los guardias cavando. Vi las fosas. Empezaron a disparar. Era una carnicería. Javier, tu esposo, él gritó. Nos dijo que corriéramos. Le dispararon primero, para silenciarlo. Yo corrí. Me dispararon aquí. Señaló su ojo. Caí en un barranco. Creyeron que estaba muerto. Me arrastré durante 2 días por el desierto. ¿Por qué no habló?, preguntó Rosa, su voz llena de angustia. ¿Y decirle a quién?, rió Pedro amargamente. ¿Al jefe de policía que estaba allí esa noche, bebiendo con Torres? ¿Al juez que firmó las órdenes de deportación al día siguiente? Rosa sintió que el suelo desaparecía de nuevo. El juez, el jefe de policía, era una red. He estado observando esta tierra. Sabía que los cuerpos estaban aquí. Sabía que Torres era dueño de esta tierra maldita a través de un prestanombres. ¿Qué?, dijo Rosa. Yo le compré esta tierra al gobierno. No, señora, dijo Pedro con tristeza. Usted no le compró esta tierra al gobierno. Usted se la compró al comandante Torres. Él se la vendió, pensando que nadie sería tan estúpido como para acabar buscando agua. ¿Qué crees que decidió hacer Rosa con esta información? Debería exponer la verdad, sabiendo que el hombre que la persigue es dueño de la tierra donde vive, o debería huir y proteger a sus hijos, dejando que 120 hombres sigan enterrados en su patio. Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para más historias reales de valentía y justicia. Y dime, ¿desde qué país estás viendo este video? Ahora veamos qué sucedió cuando Rosa se dio cuenta de que vivía en la tumba que su propio enemigo le había vendido. El aire del desierto pareció helarse, a pesar del calor de la tarde. Rosa María miró la tierra bajo sus pies, la tumba de su esposo, y luego al hombre que se la había vendido. El comandante Torres no solo los había matado, se había burlado de ellos, vendiendo su cementerio como un terreno baldío. La revelación de Pedro el Tuerto fue un golpe más brutal que el descubrimiento de los huesos. «Tienes que irte, señora», susurró Pedro, su único ojo lleno de un pánico antiguo. «Ahora que has cavado, ahora que has movido la tierra. Él lo sabrá. Tiene espías en todas partes». «Esta es mi tierra», dijo Rosa, su voz temblando, no de miedo, sino de una rabia fría y profunda. «Es la tumba de mi esposo. No voy a huir de ella». «No entiendes. Torres no juega». «Yo tampoco», dijo Diego, de 11 años,
apretando el pico con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Rosa miró a sus hijos. Sofía lloraba en silencio, abrazada a Marisol. «Pedro, ayúdanos», suplicó Rosa. «Tápalo. Tenemos que taparlo». Trabajaron frenéticamente mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento. Empujaron la tierra de vuelta al agujero, cubriendo los huesos, las ropas podridas, la botella de Felipe Cruz. Rosa se quedó con dos cosas: la armónica de Javier y el botón de nácar cosido con hilo rojo. Escondieron el pozo improvisado con láminas de metal oxidado y piedras. Esa noche nadie durmió. La choza de adobe se sentía como una trampa. Cada sonido del viento en el desierto era una amenaza. La amenaza no tardó en llegar. No fue sutil. A la mañana siguiente, un jeep verde olivo, del servicio de migración, estaba estacionado en el camino de tierra, a unos 200 metros. No se movió. Solo estaba allí, observando. «Mamá, ¿qué hacemos?», susurró Marisol. «No queda comida. Tenemos que ir al pueblo. No podemos morirnos de hambre. Diego, ven conmigo. Marisol, atranca la puerta y no le abras a nadie. Ni siquiera a mí hasta que oigas mi voz». Rosa y Diego caminaron las 5 millas hasta el mercado, sintiendo los ojos del jeep en sus espaldas todo el camino. El mercado, que solía ser un lugar de consuelo, se volvió hostil. «Doña Carmen, véndame 1 kilo de frijoles, por favor», dijo Rosa al puesto donde había comprado durante 10 años. Doña Carmen, una mujer robusta que siempre le daba un dulce a Carlos, ni siquiera levantó la mirada. Siguió pesando tomates, sus manos temblando. «No me queda nada, Rosa María. Pero estoy viendo el saco de frijoles detrás de usted». «Dije que no me queda nada», repitió, su voz apagada. «No queremos problemas. Váyase». Fue lo mismo en la carnicería y en la tortillería. La ciudad había recibido la orden. Estaban aislados. Frustrados y hambrientos, se dieron la vuelta para irse. 2 hombres los interceptaron en la salida. No eran policías locales. Llevaban los uniformes impecables y las botas lustradas de la patrulla de migración. Eran los hombres de Torres. «Señora Delgado», dijo uno, un sargento con gafas de sol que reflejaban el cielo. «Qué gusto verla por el pueblo». «Déjenos pasar», dijo Diego, tratando de sonar valiente. El sargento sonrió. «El comandante Torres dice que está usted cavando donde no debe. Dice que esa tierra es inestable, que podría ser peligroso para sus hijos». «Esa es mi tierra», dijo Rosa, apretando los puños. «Nada es suyo, señora, hasta que el comandante dice que es suyo». El sargento se quitó las gafas. Sus ojos eran fríos y vacíos. «Esta es la primera advertencia. Amistosa. Vuelva a su hoyo. Deje de cavar. Y deje de hablar con vagabundos tuertos». «¿Y si no lo hago?», desafió Diego. El sargento no le respondió a Rosa. Miró a Diego. Y lo golpeó. Fue un golpe rápido, con el dorso de la mano directo al estómago. Diego se dobló, sin aire, cayendo de rodillas. «¡Diego!», gritó Rosa. El sargento se inclinó hacia el niño. «Si no lo haces, la próxima vez le preguntaré a tu hermana Marisol. ¿Entendiste, muchacho?». Los 2 hombres se rieron y se alejaron, dejándolos en el polvo del mercado. Regresaron a la choza al atardecer. Diego cojeando, humillado y furioso, Rosa temblando de rabia. «Mamá, nos van a matar», lloró Marisol cuando los vio. «Tenemos que irnos».
No podemos irnos, dijo Diego limpiándose la sangre del labio. ¿Irnos a dónde? No tenemos nada. Rosa se sentó en el suelo de tierra. Pedro tenía razón. El juez, el jefe de policía, estaban atrapados. La palabra de un sobreviviente tuerto y una viuda histérica contra el hombre más poderoso de la frontera. Necesitaba más. Necesitaba la prueba que Javier le había enviado. La armónica. La sacó del baúl. Era solo una armónica. El metal estaba frío. La sacudió. Nada. Miró la caja de cartón en la que había llegado por correo. Una simple caja Honer. Estaba a punto de tirarla cuando notó que el fondo de cartón estaba ligeramente abombado. Usó el cuchillo de cocina. Cortó el fondo falso de la caja. Dentro, doblado en 8 partes, había un trozo de papel de contabilidad. Era la letra de Javier, garabateada, apenas legible. No era una carta, era una lista. Lista de la estafa, lo que pagamos a Torres. 120 hombres, $100 cada uno, mela $2,000. Pagos. Sobornos. De Torres. Juez Ramos. Mexicali. $2,000. Por papeles falsos de deportación. Jefe de policía Silva. $1,500. Por control de disturbios y silencio. Doctor Mendiola. Clínica Santa Fe. $500. Por 120 exámenes médicos falsos previos a la deportación. Agente de tierras. Prestanombres de Torres. Neila. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El juez Ramos. El mismo que había desestimado su denuncia de desaparición. El jefe Silva, que le había dicho que Javier la había abandonado. El doctor Mendiola, que había atendido a Carlos cuando nació. No era un hombre. Era una red. Una maquinaria de asesinato y corrupción. Javier lo había sabido. Había sabido que Torres no solo les estaba robando, sino que estaba pagando a toda la ciudad para encubrirlo. Había sabido que caminaba hacia una trampa mortal. Y envió la única prueba, la lista de la red, dentro del único objeto que sabía que Rosa guardaría como un tesoro. La revelación de la lista de Javier lo cambió todo. Ahora no era solo la palabra de un sobreviviente, era el testimonio escrito de su esposo muerto. Pero, ¿qué hacer con ella? Si iba al juez Ramos, él la quemaría. Si iba al jefe Silva, él la arrestaría. Antes de que pudiera formular un plan, un coche apareció en el horizonte polvoriento. No era el Jeep verde. Era un Ford negro, impecable, brillando bajo el sol del mediodía. Se detuvo frente a su choza. Diego corrió hacia la puerta con el pico. «Mamá. Adentro, Diego, con tus hermanos. Cierra la puerta». Rosa salió al porche. El calor era como un golpe físico. El comandante Miguel Ángel Torres salió del coche. Llevaba su impecable uniforme beige de gala, con estrellas doradas en el cuello. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran grises, fríos como el hielo. «Señora Delgado, qué valiente. Oh, qué estúpida», dijo, su voz tranquila y culta. «Ha estado usted muy ocupada, cavando en mi propiedad», confirmó la peor sospecha de Pedro. Él era el dueño. «¿Le gusta el terreno? Lo compré barato después de la limpieza. Pensé que era poético». «Asesino», susurró Rosa. «Soy un hombre de negocios, señora. Y usted, ahora, tiene algo que me pertenece». «No sé de qué habla». «Hablemos claro. El imbécil de Javier era más listo de lo que pensé. La armónica.
Y la lista. Y sé que el estúpido de Felipe Cruz escribió algo en una botella. Quiero todo eso. Se acercó al porche, el olor de su costosa colonia de tabaco invadiendo el aire pobre. Mire a sus hijos, señora. Marisol es casi una mujer. Diego es fuerte. Qué lástima sería que crecieran sin madre. O que usted creciera sin ellos. Le ofrezco un trato. Una última vez. Porque admiro su tenacidad. Abrió la puerta trasera del coche. Sacó un maletín de cuero. Lo abrió. Estaba lleno de fajos de dólares. 100.000 pesos. O 10.000 dólares. Como prefiera. Rosa jamás había visto tanto dinero. Era una fortuna que cambiaría sus vidas. Una casa nueva en Tijuana, lejos de aquí. Con agua corriente. Educación para sus hijos. Marisol irá a la universidad. Diego tendrá un buen trabajo en la aduana. Una vida nueva. La tentación fue brutal. Era todo lo que Javier había querido para ellos. Comida. Seguridad. Un futuro. ¿Y a cambio? Preguntó Rosa, su garganta seca. Me da la lista de Javier, la botella de Cruz, y la armónica, y firma esta confesión. Sacó un papel. Dice que Javier Delgado la abandonó, robó dinero de los otros braceros y murió en una pelea de borrachos en Arizona. El silencio se extendió. El único sonido era el viento del desierto. Rosa pensó en la cara de Javier la mañana que se fue. Pensó en el botón cosido con hilo rojo. Pensó en los 119 hombres enterrados bajo sus pies. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó la armónica de Javier. El metal plateado brilló bajo el sol. «Mi esposo», dijo, su voz temblando pero firme. «Valía más que esto. La verdad de 120 hombres vale más que esto». Mi respuesta es no. La sonrisa de Torres no vaciló, pero sus ojos se oscurecieron. Error. Grave error, señora. Guardó el maletín. Le di la oportunidad de ser rica. Eligió ser una mártir estúpida. Se subió al coche. Tiene 24 horas para reconsiderarlo. Si mañana al mediodía no está en mi oficina con esa armónica y esa lista... Bueno, digamos que el desierto es muy grande. Y hay mucho espacio para enterrar a 4 niños más. El Ford negro desapareció en una nube de polvo. Rosa corrió adentro y atrancó la puerta. El terror era palpable. «Mamá, tenías que haber aceptado», gritó Marisol llorando. «Nos va a matar. Viste sus ojos». «No podemos», dijo Diego, su voz sombría. «No podemos dejar que gane». «¿Y qué hacemos, Diego?», lloró Rosa. «Nos tiene rodeados. No podemos salir de aquí». La noche cayó como una manta negra. El jeep de migración seguía allí, sus luces apagadas. Un depredador esperando. Rosa escondió la lista de Javier y la botella de Felipe Cruz en el fondo de un saco de harina vacío. A las 3 de la mañana, el terror golpeó. No fue un ruido en la puerta. Fue un sonido suave. El sonido de tela rasgándose. La choza no tenía ventanas de vidrio, solo aberturas cubiertas con lona. Rosa se despertó y vio una sombra en la habitación de los niños. Alguien estaba cortando la lona de la ventana de Carlos y Sofía. «¡Diego!», gritó. Diego, que dormía con el pico al lado, saltó y corrió hacia la habitación. La sombra desapareció. Rosa corrió tras él. Sofía estaba gritando, aterrorizada. Carlos, el pequeño de 6 años, no estaba en su catre. «¡Se lo llevaron! ¡Mamá, se llevaron a Carlos!». Rosa soltó un grito que rasgó la noche.
Corrió hacia la ventana rota y salió al desierto, gritando el nombre de su hijo. ¡Carlos! ¡Carlos! Diego corrió con ella, con el pico en la mano, sus ojos buscando en la oscuridad. Corrieron hacia el jeep de migración. Estaba vacío. Los hombres habían desaparecido. Era una trampa. Los habían alejado de la casa. ¡Marisol!, gritó Rosa, dándose cuenta del engaño. ¡Cuida a Sofía! El pánico la ahogaba. Habían secuestrado a su hijo. Una hora después, mientras el primer rayo gris del amanecer tocaba el desierto, lo encontraron. Estaba sentado en una roca, a 1 kilómetro de distancia, temblando de frío, pero ileso. «Mami», lloró, corriendo hacia ella. Rosa lo abrazó, llorando de alivio, revisando cada centímetro de su cuerpo. «Un señor malo me llevó. Me dijo que te diera esto». Carlos abrió su pequeño puño. Sostenía un botón de nácar, idéntico al que Rosa había cosido en la camisa de Javier. Y una nota. «El próximo es permanente. Mediodía». Era el final. No había dónde huir. No había dónde esconderse. El plazo de 24 horas se había convertido en 6 horas. Rosa regresó a la choza cargando a Carlos. Se sentó en el suelo de tierra, rodeada por sus hijos aterrorizados. Torres controlaba el desierto. Controlaba la policía. Controlaba al juez. Ganaba en la oscuridad. Rosa miró la tumba de su esposo. Miró a sus hijos y tomó una decisión. No podían ganar en la oscuridad. No podían ganar huyendo. La única forma de ganar era arrastrarlo a la única luz que él no podía controlar. «Marisol», dijo Rosa, su voz tranquila de una forma que asustó a sus hijos. «Prepara tu vestido de la iglesia, el único que te queda». «Mamá». «¿Qué?» «Diego, limpia la sangre de tu cara». «Mamá, ¿qué vamos a hacer? El plazo es al mediodía». Rosa miró el sol que se levantaba sobre el desierto. «No vamos a ir a su oficina. Vamos a ir a un lugar donde él no puede matarnos sin que nadie lo vea». «¿Dónde, mamá?» Rosa apretó la armónica de Javier en su mano. «A la iglesia. Es domingo. La misa de 10. Vamos a rezar, frente a todo Mexicali». El sábado fue un día de silencio y preparación febril. Rosa María lavó la ropa, usando el último trozo de jabón. Remendó el agujero en la rodilla del pantalón de Diego y el único vestido bueno de Marisol. No comieron. Bebieron agua del pozo, que sabía a óxido y miedo. Afuera, el jeep verde de migración seguía vigilando, un buitre de acero esperando a que murieran de hambre o de miedo. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó en la oscuridad, sosteniendo la armónica de Javier. El metal estaba frío. No rezó. Hizo una promesa. «Mañana, mi amor», susurró al metal frío. «Mañana todo el mundo sabrá tu nombre». El domingo por la mañana, el aire de Mexicali vibraba con las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Eran las 10 de la mañana, la misa principal. Era el evento social de la semana, donde las ricas familias algodoneras y los políticos locales se mezclaban con los trabajadores. Y como Rosa sabía, el comandante Miguel Ángel Torres, un pilar de la comunidad y generoso donante de la iglesia, nunca faltaba. Ocupaba la primera fila, un ejemplo de piedad. Rosa vistió a sus 4 hijos. Les lavó la cara con un trapo húmedo y les peinó el cabello. «Quiero que caminen a mi lado y no suelten sus manos», les ordenó, su voz baja y firme. «Marisol, tú a mi derecha. Diego, a mi izquierda, sostén a Sofía. Carlos,
Toma mi falda, somos una familia, y caminaremos como una. Mamá, nos van a detener, susurró Diego viendo el jeep en el camino. No si caminamos hacia ellos, no si toda la ciudad nos está viendo. Salió de la choza, no como una fugitiva, sino como una mujer que va a misa. Sostenía la botella de Felipe Cruz en una mano y la lista de Javier en la otra. La armónica estaba en el bolsillo de su delantal. Los dos oficiales de migración en el jeep que estaban fumando se quedaron helados. Salieron del auto, sorprendidos, gritando algo en su radio. Rosa los ignoró. Comenzó la larga caminata hacia el centro. La gente salía de sus casas preparándose para la misa y se detenían a mirar. Vieron a la viuda de Javier Delgado, pálida y delgada como un fantasma, con sus 4 hijos hambrientos. Vieron el moretón en la cara de Diego. Vieron la determinación de acero en sus ojos. El jeep los siguió, lentamente, sin saber qué hacer. No podían arrestarla por ir a la iglesia. Rosa no se detuvo. Subió las escaleras de la catedral, una viuda flaca seguida por 4 huérfanos, y entró en el vasto santuario. La misa estaba terminando. El olor a incienso llenaba el aire, espeso y dulce. El órgano retumbaba sus notas finales. El obispo, en su túnica dorada, estaba en el altar dando la bendición final. Rosa vio a Torres. Estaba en la primera fila, impecable en su traje de lino blanco, arrodillado sobre un reclinatorio de terciopelo. El jefe de policía Silva, sentado cerca, vio a Rosa y su rostro se puso pálido. Corrió por el pasillo lateral y le susurró algo a Torres. El comandante se giró, y su rostro piadoso se convirtió en una máscara de furia helada al verla. Rosa no esperó. Caminó por el pasillo central, sus guaraches gastados resonando en el mármol. «¡Comandante Miguel Ángel Torres!». Su voz, clara y fuerte, cortó el amén del obispo. Toda la congregación, cientos de personas, se giraron para mirarla. El órgano se detuvo. El silencio fue ensordecedor. El obispo, Monseñor Alarcón, se quedó paralizado. «¡Saquen a esta mujer de aquí!», ordenó Torres poniéndose de pie, su voz un rugido contenido. «¡Está loca! Jefe Silva, arréstela por perturbar la misa». El jefe Silva y 2 policías locales avanzaron por el pasillo, pero Rosa levantó la mano. Sostenía la botella con la carta y la lista de Javier. «Estoy loca de dolor, sí», gritó Rosa, mientras Silva la agarraba del brazo. Ella se zafó con una fuerza que no sabía que tenía. «Pero no estoy mintiendo. Este hombre, Miguel Ángel Torres, ordenó el asesinato de mi esposo, Javier Delgado». Un grito ahogado colectivo recorrió la iglesia. «Y no solo a él», continuó Rosa, su voz ganando fuerza, hablando no a Torres, sino a la multitud, a las familias de Mexicali. «Asesinó a 120 braceros en 1962. Hombres que le pagaron por un cruce legal. Hombres que están enterrados en la tierra que él me vendió. Difamación. Es una mentirosa. Su esposo era un ladrón y la abandonó», rugió Torres desde su banca, su rostro volviéndose púrpura. «¿Soy una mentirosa?», gritó Rosa. «Entonces explíqueles esta botella. La carta de Felipe Cruz, escrita minutos antes de que sus hombres los mataran. Explíqueles esta lista». Desdobló el papel de Javier. «La lista de sus sobornos. $2.000 al juez Ramos. 1.500 al jefe Silva». Señaló directamente a Silva, que retrocedió. 500 al doctor Mendiola por firmar certificados médicos falsos. El caos estalló. La gente comenzó a gritar,
Muchas familias en esa iglesia habían perdido a un hermano, un primo, un hijo, en ese cruce fantasma. Dios mío, mi hermano Arturo estaba en esa lista. Torres nos dijo que habían sido deportados. ¡Asesinos! ¡Ladrones! El obispo golpeó su báculo en el suelo de mármol. ¡Silencio! ¡Silencio en la casa de Dios! Torres, viendo que la multitud se volvía en su contra, que su imperio de miedo se deshacía en segundos, perdió todo control. Subió al área del altar, empujando a un monaguillo, para dirigirse a la gente. Se apoderó del púlpito. ¡Silencio! Su voz de comandante retumbó en la catedral. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eran agitadores! El silencio que cayó sobre la catedral fue absoluto. Pesado, aterrador. Acababa de confesar. «Eran basura», continuó, ahora sudando, sus ojos desorbitados. «Campesinos ignorantes que amenazaban la seguridad de la frontera, que amenazaban el acuerdo con los Estados Unidos, que amenazaban sus trabajos. Hice lo que era necesario. Hice lo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer. Yo limpié esta frontera». Rosa dio el golpe final. Avanzó hasta el pie del altar, sosteniendo a Carlos, quien lloraba. Sacó la armónica de Javier de su bolsillo y la levantó. El metal plateado brilló. Mi esposo no era basura. Era un músico. Era un padre. Y él fue el líder que se atrevió a enfrentarlo. La voz de Rosa se quebró. Usted le robó su dinero, y luego le robó la vida. Torres la miró. Su rostro ya no era de furia, sino de puro pánico al darse cuenta de lo que había dicho, de lo que había admitido. Había perdido. «Voy a matarte, perra», siseó bajando del altar, dando un paso hacia ella. «A ti y a todos tus malditos huérfanos. Voy a enterrarlos con él». Antes de que pudiera tocarla, el propio obispo Alarcón se interpuso, sosteniendo su báculo dorado entre él y Torres. «Deténgase, comandante. Ha blasfemado. Ha confesado crímenes atroces en la casa de Dios. Ha amenazado a una viuda y a sus huérfanos frente a 1000 testigos. En el nombre de Dios, deténgase». «Quítate de mi camino, viejo estúpido». Torres empujó al obispo. «Jefe Silva, arreste a este hombre», ordenó el obispo. El jefe de policía Silva se quedó helado, atrapado entre su jefe corrupto y cientos de testigos furiosos. En ese momento, 2 hombres con trajes oscuros, que no eran de la policía local, avanzaron por el pasillo. Se habían sentado discretamente en la parte trasera de la iglesia. Eran agentes federales. «Comandante Torres», dijo el agente principal, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Hemos estado investigando sus finanzas por fraude al programa Bracero durante 1 año. Creo que acaba de darnos la pieza que nos faltaba. Queda usted detenido por amenazas de muerte y será investigado por asesinato múltiple». Torres miró a Rosa, luego a los agentes, y luego a la multitud que lo miraba con odio. Supo que había terminado. Se derrumbó sobre el reclinatorio de terciopelo, derrotado. La caída de Miguel Ángel Torres fue rápida, pero la justicia fue lenta e incompleta. El arresto público en la catedral, frente al obispo y la élite de Mexicali, impidió cualquier encubrimiento. La historia explotó. Los periódicos de la capital y de Estados Unidos, interesados en el escándalo del programa Bracero, descendieron sobre la ciudad. El gobierno federal, presionado internacionalmente, se apoderó de la investigación. Comenzaron las excavaciones en la tierra de Rosa. Fue un horror que duró semanas. El olor de la muerte antigua, un olor dulce y polvoriento, cubrió el desierto. Tal como Pedro el Tuerto había dicho, y la carta de Felipe Cruz confirmaba, encontraron la fosa común.
No encontraron 120 cuerpos. Encontraron 87. Los demás, supusieron, estaban en otras fosas aún no descubiertas en la inmensidad del desierto. Se celebró un funeral masivo en la plaza. Cientos de familias de todo México llegaron, llorando, sosteniendo fotos de sus hijos, hermanos y esposos desaparecidos. Trajeron ataúdes vacíos para los 33 hombres que nunca fueron encontrados, y para Javier Delgado. Rosa estuvo allí, en primera fila con sus hijos. Docenas de viudas y madres la abrazaron, llorando, dándole las gracias por darles un lugar donde llorar. Pero la victoria de Rosa tuvo un costo inmenso. Su tierra, la tumba de su esposo, fue confiscada por el gobierno como escena del crimen. Su choza de adobe fue declarada invadida, y la demolieron. Ella y sus hijos quedaron, una vez más, sin hogar. Tuvieron que vivir en un refugio de la iglesia durante meses, oliendo el incienso rancio y la cera de velas, escuchando a los niños susurrar por la noche, temerosos de hablar en voz alta. El juicio se prolongó durante años, un circo de abogados y retrasos. Torres, enfrentando una sentencia de cadena perpetua, usó toda su fortuna. Miguel Ángel Torres nunca fue sentenciado por asesinato. 2 años después de su arresto, la noche antes de que se dictara el veredicto final, fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial fue infarto masivo. Los periódicos susurraron suicidio. Pedro el Tuerto le dijo a Rosa la verdad. El sistema se había silenciado a sí mismo. De toda la red de corrupción, solo el jefe de policía Silva fue a la cárcel, cumpliendo apenas 7 años por encubrimiento. El juez Ramos y el doctor Mendiola, protegidos por sus conexiones, fueron forzados a una jubilación anticipada, con sus pensiones completas, muriendo como hombres libres y ricos. Los 33 braceros restantes, incluido Javier Delgado, nunca fueron encontrados. Sus cuerpos se perdieron para siempre en el desierto. Rosa y sus hijos no pudieron volver a su vida anterior. Con la red de Torres aún activa, era demasiado peligroso. Pero la iglesia y las familias de las víctimas, agradecidas, reunieron dinero. Compraron para Rosa y sus hijos una pequeña casa, esta vez dentro de la ciudad, con agua corriente y un pequeño patio. La vida siguió siendo dura, pero era segura. Diego, marcado para siempre por la injusticia, estudió derecho por las noches mientras trabajaba. Juró usar la ley como el arma que su madre había usado la verdad. Marisol, con la ayuda de una beca de la iglesia, finalmente pudo estudiar contabilidad, asegurándose de que nadie más pudiera robarle a su familia. El terreno salado, la fosa común, fue convertido por el gobierno en un parque conmemorativo. Se erigió un simple monumento de granito con los 87 nombres encontrados y los 33 desaparecidos. Años después, Rosa María, ahora una abuela, llevaba a sus nietos a ese parque. Se sentaban bajo la sombra de un mezquite, y ella sacaba de su bolso una vieja armónica Hohner de metal plateado. Ya no sonaba. El polvo y el tiempo habían silenciado sus notas. Su abuelo, les decía, su voz suave pero firme, murió aquí, junto con otros 119 hombres. El hombre que los mató murió en la cárcel pero nunca fue sentenciado. Los hombres que lo ayudaron murieron en sus camas. Y nunca encontramos el cuerpo de su abuelo. Los nietos la miraban confundidos. Entonces, ¿perdiste, abuela? Rosa sonreía, y el fuego regresaba a sus ojos de 70 años. No, mis hijos. La verdad salió a la luz. 87 hombres tuvieron un funeral. Se construyó este monumento.
y su tío se convirtió en abogado. Ella sostenía la armónica contra el sol del desierto. La justicia llegó tarde. Llegó incompleta. Llegó torcida. Pero llegó. Y a veces, eso es lo mejor que podemos esperar en un mundo imperfecto. Lo importante es que nunca dejamos de tocar nuestra canción.